Hola amigas y amigos, bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Vicky. Suscríbete si aún no lo has hecho y activa la campanita para que te avisen cuando subo video. Bueno, vamos a comenzar. Bueno, amigas y amigos, en esta ocasión vamos a hablar acerca de la importancia del trasplante. ¿Por qué tenemos que trasplantarlas y cuándo es el momento? Bueno, aquí tengo estos tres hermosos ejemplares que vamos a hablar de ellos. Vamos a hablar del cuando llegan a casa, que esta bonita Echeveria apenas la adquirí, tiene más o menos una semana, pero tiene su maceta demasiado chica y ella está muy grande, entonces es hora de cambiarla, porque así nuestra Echeveria va a crecer más, va a estar más bonita, más frondosa, porque si no comienzan a verse muy deformes, porque ellas no tienen suficiente nutriente. Esta hermosa Echeveria Grey tiene un color muy bonito, es como grisecita y le da un tono de gris más oscuro. Entonces a esta la vamos a poner. Tengo esta que es una Rulloni San Carlos, que ya de hecho también ya necesita su maceta nueva. Y mi Tradescantia, esta hermosa Tradescantia Pulminensis, que está ya en un botecito que corté de una botella y ya necesita también urgentemente su trasplante. Bueno, vamos a comenzar. Voy a iniciar por esta Echeveria Grey. La voy a trasplantar en esta. Siempre nosotros debemos de trasplantarlas que le sobre un pedazo nada más o menos de 1,5 centímetros o 2 centímetros, para que ella siga creciendo. Entonces esta está muy bien, porque si le ponemos una maceta mucho más grande, lo que va a pasar es de que se nos va a podrir. Voy a llenarla. Para sacarla, la vamos a agarrar de aquí y jalamos. Se ve que su tierra está bien, pero ahorita no la quiero molestar porque apenas tiene una semana conmigo. No le voy a mover raíz, no se le debe de mover raíz. La vamos a poner acá y voy a comenzar a echarle su tierra. Esta Echeveria apenas voy a empezar a conocerla. Aquí así la vamos a ir agarrando y la vamos a echar acá, así su tierra. Acuérdense que yo utilizo la tierra de hoja. A mí me gusta bastante esta tierra porque tiene sus hojitas y cuando ella se va descomponiendo, entonces va nutriendo nuestra Echeveria. Yo la tengo ahorita abajo de una malla y aproximadamente le da como 4 horas de sol. Yo la vi, aunque viene de un vivero, yo me fijo cuando ella tiene unos hermosos colores, entonces estuvo expuesta un poquito al sol. Y eso me sirve a mí para ver y exponerla un poco al sol filtrado, pero un poquito al sol para que no se me queme. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que cuidar para que no se queme. Le voy a poner sus piedritas porque a mí me gusta tenerlas con piedritas, pero no quise dejar de compartirle esta hermosa Echeveria Grey.
Tiene unos hermosos colores. Ahorita es tiempo de comprar. Y acá donde yo vivo es un clima muy cálido, no es ni frío ni hace bastante calor, entonces se me presta más para cuidarlas. Esta ya quedó, esta Echeveria Grey ya quedó, ese es su nombre, ya quedó hermosa en su nueva macetita, que le dimos la bienvenida a esta hermosa Echeveria Grey. Voy a comenzar con la Rullón y San Carlos. A mí me encanta esta porque tiene aquí en medio de su hojita una rayita que parece como ondulada. De hecho, todas sus hojas se ven así como onduladas y me encanta. A esta ya desde cuando le urgía un cambio de maceta porque ya no tiene mucha tierra. Imagínense nada más cómo ya la tenía tan descuidada. Está hermosa, ella quiere crecer, seguir creciendo. Tiene sus raíces aquí blancas. ¿Eso qué quiere decir? Que ya le hace falta tierra para que ella siga creciendo. De hecho, se me estaba secando aquí. Es normal que se le sequen, pero ella se está secando de más. ¿Por qué? Porque cuando se le seca su tierra, que se le seca muy rápido porque ya no tiene tanta tierra, entonces agarra su agüita para seguir manteniéndose de las demás hojas. Y ya tiene muchas hojas arrugaditas que de ahí está manteniéndose. Entonces ya le urgía. Por eso es que debemos ya, urgía cambiarla de maceta. Voy a estarla limpiando. De hecho, también esta no la voy a mover tanto de su raíz porque ya me va a florear. Entonces no quiero estresarla más para que siga floreando, para que no se le pierda su flor. Aquí está adentro. Esta Echeveria San Carlos tiene mucha pruina, entonces voy a tener especial cuidado en no quitársela. Voy a ponerla en esta maceta. En esta maceta la voy a poner. Ya tenía yo desde cuando su maceta. ¿A ustedes no les ha pasado, amigas, que tienen algún proyecto y nada más no lo hacemos? Suceden otras cosas, tenemos otras cosas que hacer y no lo hacemos. Entonces, quería yo, y la estaba yo dejando porque quería yo ponerles o hacerles este video. Esta hoja se la voy a quitar, está muy grande. No quería dejar pasar. Ya le puse una pequeña capa y de ahí la vamos a poner. Vean qué bonita se va a ver en esta maceta. Ahorita es tiempo de cambiarlas de maceta para que ellas crezcan. Es el tiempo de primavera es cuando ellas crecen más. Entonces la voy a consentir ahorita en cambiarle su maceta. Sus cuidados, vamos a hablar ahorita de sus cuidados. Sus cuidados son muy simples. Ella tiene que estar en sol, ella sí aguanta sol pleno. Sus riegos son de unos 4 días porque ahorita como hace bastante sol, entonces se le seca y aparte tenía ya muy poquita tierra, entonces tenía yo que tener especial cuidado de regarla más. Si yo no la hubiera cambiado, pues se me hubiera ido haciendo más pequeña. Por eso a veces se nos hacen, las perdemos porque no las cambiamos a tiempo.
y ellas pues ya no tienen de dónde agarrar nutrientes, ya no tienen tierra y se nos van haciendo cada día más pequeñas y las llegamos a perder. Entonces esa es la importancia de que nosotros tenemos que estarlas trasplantando siempre que ya necesiten ellas trasplantarlas, de que ellas ya estén más grandes que su maceta. Entonces es el momento de que nosotros tenemos que trasplantarlas para que nuestras hermosas suculentas sigan creciendo y que se sigan mirando hermosas. Aquí está ya. No le voy a poner, no hay que ponerle la tierra hasta arriba. Ay, ya mis manos están. No hay que ponerle la tierra hasta arriba porque le voy a poner sus piedritas. Y se las voy a poner de este color como amarillito, porque quiero que luzca más ella. Así ya luce más, porque hace contraste con este color de piedrita. Tengo una blanca, pero esa no se la voy a poner porque no le ayudaría. Aquí así le voy a poner sus piedritas. Aquí. Para que las siga yo mirando cómo va creciendo. Porque ya no tarda en seguirle creciendo más su flor. Esta sería la segunda de su trasplante. ¿Y por qué teníamos que haberla trasplantado? Ahora le toca el turno a esta Tradescantia fluminensis. A ella la voy a poner en esta maceta colgante porque quiero que cuelgue muy bonito. Ya también no tiene espacio, ya está muy apretada. Me está floreciendo justo ahorita. Está muy hermosa. Entonces voy a sacarla de acá. Es que cuando yo la compré estaba muy pequeñita. Era realmente una ramita casi. Entonces conmigo ya tiene más o menos medio año que la compré. La voy a aflojar. Se me está resistiendo. Ay, quiero lastimarla. No quiere. Ya. Ahí está. Es que ya estaba apretada su raíz. También a ella ya necesitaba, ya tiene pastitos aquí. Ya necesitaba trasplante porque tiene sus raíces. Aquí ya tiene sus raíces. Entonces, eso quiere decir que ella ya está buscando para extenderse. Entonces la vamos a poner en esta linda maceta para que ella tenga espacio. Voy a quitarle su alambrito donde se va a colgar porque no me está dejando trabajar. Si no, la voy a lastimar. Ay. Ay. Y ahorita se las acomodamos. Ahí está. Aquí que queda en medio. Ella es muy delicada. Ella es muy delicada porque si le cae agua en sus hojitas, se le secan.
Aquí se me estaba secando porque como le echo agua aquí y no alcanzaba donde yo la tenía, aquí se le está secando. Entonces, también ya le urgía. Le urgía el trasplante para que ahorita crezca. Ahorita no le veo ninguno, pero a ella nace, le brotan de acá, le hacen sus tallos, le empiezan a brotar del nacimiento de cada tallo. Ella no ramifica tanto, sino es del nacimiento de cada tallo. Aquí la voy a estar llenando. A ella no le voy a poner piedrita porque, como les comento, del nacimiento de cada tallo, perdón, el nacimiento de cada tallo, es que aquí está mi perrito jugando y me está distrayendo. Le sale. Entonces, pues no sería como muy conveniente ponerles la piedrita. Ella es de mucha humedad. Ella debemos de regarla, pero tenemos especial cuidado de regarla no mojando las hojas. Eso es lo que yo me he dado cuenta, que si nosotros se las mojamos, se me maltrata. Tiene unos colores muy hermosos. También la llaman tricolor porque tiene 3 colores, que sería el morado, el blanco y el verdecito. Entonces, también le llaman así, tricolor, esta Tradescantia. En otros videos les voy a mostrar mi colección de Tradescantias que ya tengo. Tengo como unas 7. Muy pronto se los voy a hacer y hacerles un tour de mi jardín en la terraza. Porque si ustedes visitan el primer video que yo hice mostrando y haciendo mi tour, van a ver la diferencia de ahorita cuando les haga, que ya está, que ya no entran ni una suculenta más ahí en mi terraza. Y se las quiero hacer. En ese entonces yo estaba ahí con el encanto de las suculentas. Y sigo, me encantan a mí. Me enamoran estas hermosas suculentas. Ahí está. Ya quedó. Entonces, le vamos a seguir echando tierra. Ya está. Ya están mis 3 trasplantes que hicimos ahorita. Aquí están, ya luciendo mucho mejor. Van a crecer hermosas. Hermosas que van a crecer. Ella hasta se veía más pequeña y en esta se dan cuenta que ya se ven mucho más grande. Y qué hermosos colores tiene. Ahorita, más o menos en unos 3 meses, vamos a ver su crecimiento. Igual de mi San Carlos. Está hermosa. Rulloni San Carlos. Bueno, amigas y amigos, eso sería todo. Espero les haya gustado mi video. Y les agradezco que me hayan acompañado a trasplantar estas hermosas suculentas y mi Tradescantia. Las invito a seguir mirando mis videos. Espero que estén muy bien. Sería todo. Bye.